Solidarias que se denominan en esta nueva normalidad, justamente la nueva normalidad y los desafíos hacia el futuro, ¿no? ¿Quién no tiene alguna expectativa de cualquier tipo, ¿no? Que tenga que ver con el miedo, que tenga que ver con la esperanza, que tenga que ver con lo que va a pasar, con el después, como lo hemos abordado en innumerables veces en estos programas en Puntal AM, el regreso al trabajo, el regreso en plena pandemia del COVID-19. Por eso vamos a hablar con la licenciada Pamela Bricio para que nos cuente de este ciclo de conferencias y cómo va a abordar la temática en lo que va a arrancar mañana, por ejemplo, vía plataforma Zoom a la hora 19. Pamela, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mirá, pensar que hace poquito estabas acá en el living, ¿no? Con nosotros, charlando, ahora todo es virtual. Yes. Tenemos que adaptarnos todos a esta nueva realidad que nos toca vivir. Exacto, la nueva normalidad, como se denomina, y los desafíos hacia el futuro. Qué nombre, ¿no? Abarcable, abarcante, que forma parte de este ciclo de conferencias que inicia mañana. Contanos un poquito de qué se trata, es a beneficio de la Fundación Social. Exactamente, bueno, antes que nada siempre agradecer al Foro de Derecho de Trabajo que confía siempre en mí, hace ya varios años que venimos haciendo distintos tipos de actividades. En realidad este es un ciclo de conferencias que ya inició el jueves pasado con Sergio Sinay, que también estuvo promocionándolos ustedes ahí, Sí. y bueno, ahora con mi presencia, y bueno, después van a seguir otros disertantes más. La intención, bueno, siempre es aprender a reflexionar juntos, ¿no? Sobre esto que nos atañe, que nos invade, que nos atraviesa en todos los aspectos de nuestras vidas, al menos desde este lugar, ya desde la mirada, por supuesto, más de lo psicológico, de lo emocional, que es lo que a mí me compete, a lo que yo me dedico, en lo que yo trato de profundizar, siempre, por supuesto, tratando de llevarlo a la vida cotidiana, a lo que nos está pasando, a esta, bueno, justamente nueva normalidad, como así le llaman, que también es como para reflexionar, ¿no? Sí. Que estamos tratando de hablar cuando decimos normalidad, porque pareciera que nos deja un poco tranquilos, ¿no? Esto de creer que, bueno, si le ponemos ese título, ¿no? Decir, bueno, es una nueva normalidad, nos sentimos un poco menos extraños, como si estar dentro de la norma, ¿no? Es lo que nos da paz, nos da tranquilidad Exacto. psíquica. Pero en realidad es algo que cambia, ¿sí? Hay que entender que esto es un cambio paradigmático, es algo realmente extraordinario que nos está tocando vivir, y como siempre esto representa que nos preparemos emocional, psíquica, relacionalmente, sobre todo socialmente, para enfrentar todos los cambios que se vienen por delante. Exacto. Pamela, vos decías hablar de la nueva normalidad, que por ahí tranquiliza y surgen otro tipo de cuestiones, por ejemplo, y tiene que ver con la vigilancia de la sociedad. Surgen un montón de cuestiones, pero llama la atención por ahí el enojo de la gente, que por un lado pide la flexibilización, pero por otro lado también, a raíz de los miedos que se sienten y a raíz de estas incorporaciones del uso del barbijo, del uso de todas las medidas de seguridad, nos asustamos cuando vemos mucha cantidad de gente, por ejemplo, antes de ayer en el centro, cuando se flexibilizó el comercio. Y recurrimos a esto de la denuncia, ¿no? La denuncia del otro que está haciendo un comportamiento que no debería ser y qué pasa con nosotros. Todo lo que despierta esta nueva normalidad son formas que realmente son para analizar, ¿no? Sí, creo que tienen que ver claramente con la construcción que somos como sociedad, ¿no? Yo cuando comenzó todo esto muchas veces reflexionaba con pacientes, a través de algunos vivos que me ha tocado participar, todos coincidíamos, bueno, ¿esto qué va a representar, no? Un cambio, realmente hay un cambio paradigmático como personas, vamos a mejorar en algunos aspectos. Yo capaz que soy un poco más desconfiada de eso. Yo creo que en realidad esto ha exacerbado un poco lo que cada uno de nosotros es, y también nos ha permitido ver quiénes somos en relación a los demás y quiénes son los que tenemos alrededor. Y a partir de ahí empezar a tomar un poco de decisiones. Como sociedad claramente siempre nos cuesta ponernos de acuerdo. Esto es histórico y en este país lo es mucho más, creo yo.
Entonces, claramente, como pasa en todo, ¿no? Pasa en lo político, pasa en lo ideológico, siempre hay fracturas. Y claramente esto no va a ser una excepción. Están quienes dicen que esto tendría que ser más estricto, quienes pueden soportar un poco más de aislamiento, quienes no pueden hacerlo, quienes creen que el que está saliendo está siendo un infractor y por eso lo denuncia. También está aquel que dice yo no puedo seguir encerrado, necesito salir a trabajar o necesito ganarme el dinero o simplemente necesito despejar mi mente. Yo creo que necesitamos ser empáticos. Necesitamos ponernos un poquito en el zapato del otro, porque la realidad es que todos vivimos y sentimos de manera distinta y esto no es una excepción. Uh-huh. Hay reglas que seguramente, claramente, eso está planteado, tenemos quienes nos dirigen, que nos dan algunos instructivos, tenemos los profesionales expertos en todo lo que es infectología, que nos van diciendo, bueno, esto es así, esto es asá, esto es lo que nos va a prevenir. Pero la realidad es que somos móviles, somos personas que necesitamos sentir. Y claramente no nos vamos a poner de acuerdo en el sentir. No lo hicimos antes, no lo vamos a hacer ahora. Esto es parte de la individualidad, es parte de ser humanos y de ser cada uno distinto. Sí creo que tenemos que tratar de acatar determinadas normas, claramente, por el bien de todos, porque todos hemos hecho un gran esfuerzo. Claro. Algunos un poco. Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que se hacen como más evidentes? Recién conversábamos con gente, por ejemplo, que se entera de un día para el otro que tiene que volver a trabajar y que enfrenta miedos, porque también hay una paranoia un poco real y un poco también exacerbada, de acuerdo a cada una de las personalidades y los propios miedos. ¿Cuáles son esos nuevos desafíos? Mira, desafíos creo que por supuesto hay muchos en todas las áreas, ¿no? En lo que respecta a lo que a mí me llama a esta reflexión, uh-huh. Creo que claramente hay mucho miedo, sí. El miedo en realidad no es malo, pero tenemos que saber administrarlo, ¿sí? El miedo lo que hace es mostrarnos que hay algo que puede ser amenazante y se nos prende la lucecita que indica, bueno, atento, hay algo amenazante que tenemos que cuidarnos y tenemos que mejorar nuestros recursos. Y ahí cada uno tendrá que ver cuáles son los recursos que les son útiles para afrontar esa amenaza. Uh-huh. Pero el miedo es necesario, ¿sí? Porque esto es algo nuevo, es algo que no conocemos, es algo que estamos aprendiendo a manejar. Lo otro que creo que tenemos que transitar desde lo emocional, psíquico, es de algún modo un duelo, es de algún modo dejar atrás un paradigma que empieza a quedar viejo, que no sé si va a volver, pero lo que sí es real es que hoy por hoy es obsoleto, que tiene que ver con hasta con nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Con lo que nos atraviesa, el quiénes somos, el cómo nos relacionamos, en cómo necesitamos ser afectuosos con los demás. Bueno, ahora tenemos que aprender a hacerlo de una manera distinta y claramente es un desafío. ¿Y cómo transitamos eso? Porque por ahí hasta el día de hoy, Pame, cuesta, ¿no? Darle el abrazo y el saludo y te angustias, transitas esa angustia de no poder exteriorizar un poco el abrazo o el beso, el cariño. Bueno, uno supone que con los familiares lo va a poder hacer en breve. Los familiares no inmediatos, no núcleo, ¿no? Sino los abuelos, los tíos, los primos, los parientes. Pero después hay que acostumbrarse a transitar en la calle y a saludarse de lejos, ¿no? A respetar la distancia social, y eso también es un desafío. Desafío, como te digo, es un duelo, porque claramente somos, los argentinos particularmente, los latinos, somos afectuosos, nos gusta el contacto físico, nos gusta el abrazo, el beso, y hasta te diría, no solo lo que necesitamos, sino también a lo que estamos acostumbrados a evaluar del comportamiento del otro, ¿sí? O sea, esto hasta es un cambio conductual, porque ahora tendremos que aprender que si el otro no me dio un beso, si el otro no me abrazó, si el otro no se acercó demasiado, no tiene que ver con un rechazo, no tiene que ver con que no lo quiera hacer, tiene que ver con que estamos aprendiendo un nuevo modo de contactarnos. Y saber hacer esa interpretación sin que nos ofendamos, sin que lo sintamos como un ataque, es todo un desafío. Como digo, es un duelo por esa vieja idiosincrasia que va a tener que empezar a quedar un poquito atrás. Por el bien de todos, ¿sí? Vos como terapeuta, sinceramente pensás que los argentinos, cuando pase esto, y con el mundo, ¿no? Como que va cambiando y transformando todo, ¿se va a quedar con esta modalidad? ¿No va a volver a comportarse como antes? Bueno, ya estaba, ya pasó, vamos a volver a darnos un abrazo. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo vamos a hacer? Creo que vamos a volver, me parece que el día que estemos seguros, que
no sé, que exista tal vez una vacuna, que podamos prevenirnos, que sintamos que estamos seguros realmente en un abrazo con el otro. En algún punto esto va a venir porque es demasiado arraigado en nuestras personalidades. Pero también creo que habrá seguramente algún cambio en algunos entenderán, a ver, hasta tal vez descubrirán un nuevo modo, ¿sí? No es que todos somos así, hay gente a la que realmente le gusta mantener un poco de distancia y esos la estarán pasando bien en este momento porque no se sentirán juzgados por eso. Pero la realidad es que creo que vamos a volver, me parece que nuestra idiosincrasia es muy fuerte como para dejarla atrás y como te digo, necesitamos ese contacto, hasta lo hemos promovido históricamente, pero creo que está bueno, como digo, esto es algo que se mueve, ¿sí? Es flexible, sí, muy dinámico. Es algo entonces necesitamos esa flexibilidad, ni quedarnos en una cosa, ni ansiar lo otro, es decir, vamos paso a paso, claro. Esto es un día a día, y hoy necesitamos esto, necesitamos alejarnos un poco. ¿Qué digo yo, no? ¿Es una lejanía o es una distancia que en realidad acerca? Porque me alejo del otro, evito el contacto solo para cuidarte, y no hay mayor amor, no hay mayor entrega y solidaridad que eso, ¿sí? No lo estoy haciendo por un rechazo, no lo estoy haciendo porque te considero un peligro únicamente, lo estoy haciendo en realidad porque quiero cuidarte y me quiero cuidar, y de esa manera nos preservamos. Y eso es un hermoso acto social sí, y sin amoroso. Duda. Pame, bueno, son muchos las cosas como para seguir charlando, porque además quisiera preguntarte por los jóvenes con quien también trabajás, no solamente por los miedos de los adultos, sino también de los jóvenes, que también nos han demostrado que son seres tan adaptables, los jóvenes y los niños sobre todo, en estas circunstancias. Pero lo dejamos para la charla que va a tener lugar mañana a través de la plataforma Zoom. Entonces, ¿va a ser una disertación o va a ser una charla en la que todo el mundo puede participar? ¿Cómo es la modalidad? Un poco y un poco. La idea es hacer una disertación durante unos minutos y después abrimos ya para que la gente pueda hacer consultas, preguntas, para que podamos juntos debatir, charlar, bueno, llegar tal vez a algunas conclusiones. Mi intención es simplemente, bueno, armar una idea de discurso, digamos, de conferencia, para que podamos plantear temáticas y a partir de ahí escuchar a todos los que quieran participar. Así que están todos más que invitados, tienen que comunicarse directamente con el Foro de Derecho del Trabajo para que puedan pasarles el link, el ID de Zoom para poder participar, pero están, por supuesto, todos invitados. Va a ser un gusto compartir un rato con todos los que quieran estar. Perfecto, hecha la invitación. Entonces, Pame, como siempre, un gusto charlar contigo. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por hacer esto público para que todos puedan sumarse. Como Hasta siempre, luego. gracias. Muchas gracias. Pamela Bricio, la licenciada, que mañana entonces, a partir de las 19, va a estar invitada por el Foro del Derecho al Trabajo, hablando de la nueva modalidad de esta normalidad y los nuevos desafíos de la pandemia, que deja la pandemia post-COVID-19.